Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos, es un placer saludarlos en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y le comento primero que nada que esta es una emisión previamente grabada, por un par de días de anticipación, por supuesto, pero me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación y, por supuesto, Ana Cecilia, como siempre, a la distancia todavía, espero que eso cambie. Te abrazo, te saludo con mucho gusto. Igualmente, digo yo, mi estimado José Ángel Domínguez, mucho gusto en saludarte. Bueno, pues gracias, los invitamos a que se pongan en contacto, les recordamos que la interacción con las audiencias es lo más importante en una serie como esta. Si tenemos un correo electrónico para usted, audienciasre@cultura.gov.mx, estamos en Twitter como audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlo a descargar, a comentar cada uno de 9 capítulos de una serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera podríamos remitirle, de manera digital, claro, una constancia de escucha con el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de la MARC, de Cultura DH y, por supuesto, de esta Defensoría. El correo electrónico al cual hay que dirigirse es audienciasre@cultura.gov.mx. Y hay un micrositio en el cual se podrán escuchar los capítulos bajo demanda, radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias. Y por cierto que se presentó la versión impresa de este libro, mi querida Ana Cecilia, en la reunión de estos distinguidos académicos de la MIC. Exacto, y además es posible que mañana, es decir, si este programa se está transmitiendo en el 1 de diciembre, es muy posible que mañana, 2 de diciembre, se presente física y presencialmente en la Rosario Castellanos, también el libro por la tarde. Estamos por precisar la hora, entre 6 o 6:30. Bueno, pues los invitamos a que se pongan en contacto, a que lo descarguen gratis y a que lo lean, por supuesto, porque las audiencias, los ciudadanos y las ciudadanas como audiencias de los medios de comunicación tenemos derecho. Y como siempre, los que dan la pauta son los medios públicos, por supuesto. Y vamos a platicar con nuestro invitado, un distinguido profesor universitario. Durante más de 50 años ha sido profesor, 35 de ellos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 50 años en Radio Educación trabajando. Es un jovenzuelo, fue asesor del EZLN y también diputado por el Partido Comunista Mexicano, director del portal Periodistas Unidos, y tengo el honor de colaborar con él en un nuevo proyecto que se llama La Hora del Amigo en este portal. Me refiero, por supuesto, al maestro Jorge Meléndez Preciado. Querido Jorge, es un placer saludarte, te abrazo desde acá. El placer es mío y ver a Ana Cecilia Terrazas, con la cual hemos colaborado y con la cual en el IMER hace muchos años, y cuando presentó ella un valiosísimo libro sobre los medios, yo fui a escucharla y aprender de ella ahí en Coyoacán. Uy. Estaba con otra compañera de ella que creo que anda esta señora por Suecia o por allá, muy lejos de nosotros, pero la recuerdo con mucho cariño a ella y a Ana Cecilia Terrazas, que han aportado a la investigación de los medios, del periodismo y de los periodistas. Muchas gracias.
Ay, querido Jorge, recordaste una cosa que nada más me da pena, no se trata de eso el programa, pero es La Prensa en la Calle, era nuestra tesis, justamente era la tesis de Gabriela Aguilar y su servidora, y se publicó por Grijalbo y La Ibero, hace 250 años. Exactamente, o sea, sí, no quiero exagerar, lo dije con exactitud, y bueno, ni siquiera me acuerdo cómo era el lugar, pero me acuerdo quién estaba, y lo estaba presentando Miguel Ángel Granados Chapa y Musacchio, y otros personajes. Y estaba Froilán también, fíjate que estaba Froilán, y contábamos, claro, con tu presencia, y eran dos, pues en esa época sí éramos chamaquitillas, y ustedes ya periodistas connotados, reconocidos, y ya, y bueno, pues los veíamos hacia arriba como siempre, como justamente te mira y observa un radioescucha muy, muy querido de Radio Educación, que es Sergio Cabrera Morales, a quien invitamos a este programa, y lo vamos a hacer presente con los mensajes que ha escrito la Defensoría. Aprovecho siempre, además, para saludar a nuestras audiencias que nos escriben por Facebook y que le ponen like a nuestros programas. Gracias por likearnos, pero si nos dislikean, es decir, si no les gusta, también se vale, y eso es muy nutritivo. Y Sergio Cabrera desde agosto venía rebotando una cuestión bastante importante, que es la posibilidad. Él decía, ¿por qué no se rolan y varían los articulistas y opinadores de la mañana? Eso lo soltó nada más de manera breve, y después voy a leer completo el otro correo que nos envía. Cuando dijimos, sí, cómo no, a quiénes querría o cuál es, por favor abunde más sobre su opinión, su comentario, y nos escribió lo siguiente. Dice, como sabe, bueno, estimada maestra Ana Cecilia, como sabe, estamos pasando por momentos muy dramáticos, y a pesar de, y de pesar, que van desde la muerte de entrañables amigos como José Sexto Saldúa, el maestro Alfredo López Austin, y las miles de muertes en torno a nuestro México y el mundo. Me solicita, yo le decía, ¿quién más querría escuchar, no? Y él dice, me solicita nombres a proponer al segmento de comentarios, pero me parece que más que nombres específicos, creo que sería más adecuado hacer una reflexión de manera estructural más amplia y de largo aliento, para que ese segmento de los noticieros sea más versátil, amplio e incluyente. Un comentarista cada semana durante varios años, me parece que por el momento que está pasando el país y los medios públicos, se está dejando de escuchar voces y temas que se les debería dar la oportunidad de escucharlos. Temas del ámbito de la economía, la política, la sociedad, con sus variados aspectos que van desde la tecnología en cada uno de esos ámbitos, por ejemplo, la educación básica, media superior, la industria y sus diversos ángulos, las regiones y o estados, municipios, la agricultura, los campesinos, el trabajo agrícola, los salarios, la política exterior, la salud de los mexicanos en sus muy diversos aspectos, y los servicios públicos, en fin, una infinidad de temas, ángulos y perspectivas. Hay tantos aspectos, y en muchos casos me parece que existen los profesionales de esos campos, al igual que académicos estudiosos de los temas más diversos en sus varios niveles, como bien se ha visto con la presencia de los invitados coyunturales para hablar de temas específicos. ¿Qué está haciendo aquí hago un paréntesis, perdóname Jorge, lo que hace este radioescucha es fundamental, está poniendo la agenda, queriendo poner la agenda alguien de la audiencia, lo cual me parece magnífico, increíble, porque luego la verdad es que los noticiarios y los reporteros y los periodistas nosotros estamos siguiendo la coyuntura y solo la coyuntura, y hay otras coyunturas que ocupan la vida cotidiana de nuestros radioescuchas. En fin, continúo con lo que nos escribe. Muchos de ellos podrían colaborar una vez cada 30 o 40 días, en fin, hace una propuesta larga y puntual, y dice justamente esa variedad de expertos, que sean académicos, profesionales, que aborden los temas, los diferentes temas, ángulos y visiones, quizá durante un año o año y medio, es decir, que se vayan rotando, pero dice, y esto es lo más interesante, que se presenten como el señor Meléndez y el señor Musacchio, que son periodistas y leen sus textos con datos, opinión y análisis, y no como en algunas ocasiones que los comentaristas balbucean algunas noticias, careciendo de profundidad, con escasa información, en ocasiones sin argumento ni análisis. Lo que hicimos a partir de este comentario de Sergio Cabrera Morales fue, pues, tratar de hacerlo coincidir con don Jorge Meléndez en el espacio de la Defensoría. Pero como no pudimos, de todas maneras, nos agradeció mucho
quiere escucharse y escuchar a Jorge Meléndez, pero no quiso estar presente en pero lo hacemos presente, lo saludamos con mucho gusto y le decimos que es fundamental lo que nos escribe, porque lo que escribe es justamente lo que nosotros estábamos buscando desde estos espacios que son democratizantes de alguna manera, que es reducir ese desigual voz entre los que están en la radio y los que no están en la radio, ¿no? Así de sencillo. Entonces, mi primer pregunta, Jorge, sería, pues tú que tienes tantos años de relacionarte con audiencias, con lectores, con seguidores, ¿cuál es tu manera de hacerlo? ¿Cómo conversas con quien te lee, con quien te escucha, con quien no está en el medio, pero que te está siguiendo? Bueno, yo te quería decir que yo, como decía José Ángel Domínguez, tengo muchos años en Radio Educación. Yo empecé a hacer noticiarios, entré cuando estaba la maestra María del Carmen Millán todavía, teníamos ni siquiera el edificio de Ángel Urraza, sino estábamos en un lugar de derechos de autor, en una calle Sur 62 creo que era, y cuando iba de vacaciones la gente de derechos de autor, nos íbamos a una cabinita que había ahí en Ángel Urraza 622. Yo empecé a hacer el noticiero de la mañana, ya estaban ahí dos muchachas, Mari Carmen Cortés, que ahora hace un programa de Los Alebrijes, que no me gusta nada, pero es otra cosa, y una muchacha, Karina García, a la que le mando saludos si me está escuchando, porque fue mi referente. Y yo me paraba a las 4:30 de la mañana para ir a la calle de Bucareli a comprar los periódicos y llegar pues a las 5:30, no sé qué, a ese lugar de Sur 62 por el Metro Villa de Cortés. Y entonces recortábamos o subrayábamos los periódicos y nos poníamos a darle a la tecla tres personajes, aparte de estas dos compañeras que ya estaban ahí. Uno, desgraciadamente, murió ya, muy joven, Raúl Jardón Guardiola, que tiene un libro inmenso sobre el 68. Otro compañero que está ahora en Quintana Roo, lo sé porque me habló hace poco, Eduardo Suárez y Campos, y entre los tres hacíamos el noticiero junto con estas dos bellas muchachas, y luego hacíamos un espacio de reflexión que se llamaba Temas de Hoy. Temas de Hoy era que de los diferentes articulistas que había, nosotros seleccionábamos dos que les dábamos a leer a diferentes locutores, entre ellos, me acuerdo, Mario Díaz Mercado, entre otros, y seleccionábamos mucho a un señor, J.M. Telles Girón, porque nos parecía muy chispeante, no sé qué escribía entonces en el día. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que después supe que era Manuel Buendía Telles Girón, ¿no? Entonces, era muy chispeante su artículo, lo seleccionábamos muy seguido. Así seguía haciendo noticieros, hasta que ya llegamos a donde está nuestra sede, Ángel Urraza 622. Fui jefe de noticiero de mediodía con Verónica Rascón de Miguel Ángel Ganado Chapa, y de repente uno de los directores me dijo: oiga, usted ya tiene mucho tiempo aquí haciendo noticieros, ¿por qué no hace mejor comentarios? Dije: no, pues como usted me diga, si quiere que haga comentarios, pues hago comentarios, ya no hago noticieros. Y yo creo que eché a perder a muchas muchachas, entre ellas Josefina King, a las que estaban bajo mi mando, y muchas más, porque yo les decía, ya en Ángel Urraza teníamos unas especies así como de naves del espacio donde estaban los teletipos, porque en Sur 62 no teníamos nada, eran los periódicos nada más que redactábamos nosotros. Allá teníamos teletipos y luego ya empezaron otras cosas y demás. Entonces,
Yo hice muchos años noticiarios, de repente me dijeron, pues hay que hacer comentarios. Agradezco mucho al señor Cabrera, pero en efecto, yo trato de hacer un comentario en dos sentidos. Uno, que sea lo más oportuno del día que va a pasar. Yo paso miércoles y sábado, y además empecé a hacer con Froilán López Narváez, a quien fue mi gran amigo, maestro, compañero de muchas cuestiones, el programa Que no te grillen. Entonces yo trato de hacer los comentarios lo más acercado a la fecha. Pero Jorge, perdóname que te interrumpe. Discúlpame un segundo, maestro querido. Pero en vista de los comentarios del Radio Escucha, dirías que sí sería necesario. O sea, tú eres un periodista de, bueno, larguísima trayectoria, maestro de periodistas, por supuesto, ese es indiscutible. Pero de repente lo que reclama el Radio Escucha es que no escucha otras voces tan documentadas, tan informadas como la tuya, como la de Musacchio. ¿Tú crees que podría hacerse en la radio pública con el tono de las noticias como está actualmente este momento, esa transformación en Radio Educación, que es la radio pública por excelencia en nuestro país? Yo creo que sí, y se debería de hacer, nada más que yo haría un llamado a la Secretaría de Hacienda, al presidente de la República, a la Secretaría de Cultura, denle dinero a Radio Educación, porque si queremos que haya algunos comentaristas muy chipocludos, como dicen, pues hay que pagarles, y lo que nos pagan en Radio Educación, a nosotros que estamos ahí desde hace mucho tiempo, sabemos no es un gran salario. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Sergio. Seguramente hay que ver las cuestiones económicas en Radio Educación. Y en Radio Educación siempre hemos estado forzados a hacer muchas cosas con poco dinero. Incluso los propios reporteros. Yo escucho los nocheros de Radio Educación en la mañana, a mediodía, o con la noche, quiero decir, porque ya estoy trabajando sobre una serie de cuestiones, pero lo escucho y veo que, por ejemplo, por decir un solo nombre, Reinaldo Cereceros, al cual yo conozco y es de los más veteranos como reporteros, y oigo que hace 4 o 5 notas al día y digo, ay, en la torre, ¿cómo le hará con tan poco salario? ¿No? Porque, en efecto, yo también fui reportero, como reportero en un periódico que desapareció. Para mí qué bueno, por un lado, pero por otro qué malo, porque yo ya empecé, que se llamaba El Nacional, que era el periódico oficial. Y entonces un día, perdón por la anécdota, le preguntó un presidente a un director del periódico El Nacional, ¿cuántos ejemplares tira? Y el director le dijo, todos, porque no se vende. Entonces, no es posible que se haga un medio para que se tire a la calle. En cambio, Radio Educación tiene una fama pública de muchos años y un respeto por la audiencia y por nuestros, ¿cómo diría yo?, nuestros adversarios incluso. Porque yo digo, Radio Educación es una radio, si se me permite el término, de izquierda, de avanzada, de vanguardia en muchas cuestiones. Y no lo digo por mí, lo digo porque hayan empezado a hacerse programas sobre sexo, sobre las culturas que no se conocen en otras partes, los debates sobre la marihuana, los asuntos sobre la pandemia desde antes, no las que hemos tenido, etcétera. Entonces, es una estación de vanguardia. ¿Puedes hacer eso en otras estaciones? Sí y no. Yo he trabajado en muchas otras estaciones, en muchas, así como en muchos periódicos, donde de casi todos me han corrido porque me han censurado. Y en algunas estaciones también. Yo incluso la última que trabajé durante un largo periodo fue en Radio Fórmula.
y me invitó una señora que, pues yo era el aceite y ella el agua, por decirlo así, que era Flor Berenguer. Uy. Yo le dije, oye, Flor, ¿y por qué me invitas a tu programa? Era el año 2000. Me dice, justamente porque eres tú lo contrario de mi punto de vista. Yo creo que haya debate. Ah, pues adelante. Yo le dije, nada más, yo voy a ir, te voy a decir, yo voy a decir lo que yo creo. En el momento en que tú te sientas enojada, molesta, o creas que estoy totalmente en desacuerdo con algo y tú lo quieres defender, pues me dices, aquí está el salario, yo me voy. Oye, ya... Jorge, ¿y qué dijo Flor Berenguer? Bueno, pues ya me voy mejor porque le dejamos al maestro y hasta luego. La cuestión de la televisión y la radio comercial difieren muchísimo. Dices, dinero para radioeducación, Ana Cecilia, como la BBC de Londres, como Radio Francia Internacional, para pagar colaboraciones. Déjenme meter la voz de Sergio tantito más. Claro. Dice, me parece trascendental en la siguiente cartita que nos escribió. Me parece trascendental solicitar a los opinadores del segmento matutino, él se basa sobre todo, se escucha del segmento matutino de Pulso, mientras se hace una reorganización, supongo que también está aludiendo a esta cuestión del dinero, pero casi todos ellos colaboradores del periódico El Universal, además dice un poco más de análisis, como se dice, datos duros y una opinión, aunque sea contra la 4T, fundamentada. Desde mi punto de vista, fíjense, aunque sea cuando Jorge lo que está diciendo es, el periodismo es un periodismo crítico, no hace política en términos de partido, ¿no? Los periodistas independientes no estamos viendo cómo, a qué partido le apostamos, ¿no? Los activistas. Exacto. Entonces dice, desde mi punto de vista me parece poco digno que se basen en la mayoría de los casos en generalidades, otra vez en generalidades, y dice más, no es que esté contra la ideología, sino más bien en contra de las afirmaciones ideologizantes. Eso me parece muy rescatable y rescato también lo que hemos dicho aquí, lo que ha dicho el propio Jorge. Variedad, pluralidad, coyuntura, crítica y que esté en la agenda pública, no solo en la coyuntura noticiosa y periodística de lo que vamos siguiendo, sino que entre en los temas que está siguiendo la gente y que le llaman la atención a la gente también como parte de la conversación pública. ¿Qué opinas, Jorge? Que así debe de ser, y yo diría, hay muchas críticas a López Obrador, muy ligeras. Escuché hace 2 o 3 días a un señor que anda por ahí por la radio y la televisión, que dicen que es el número 1 en audiencia, llamar estadista a López Obrador, por poco me da un infarto. Después de que lo ha criticado durante 3 años, va López Obrador, sale no solamente ileso, sino hasta pone agenda entre Joe Biden y Justin Trudeau, y este sujeto lo llama que es un estadista. Bueno, digo yo, pues entonces no tiene memoria de lo que ha dicho, porque si a mí me han dicho, tú le dirías estadista a Peña Nieto, digo, no, desde el principio dije, esto es un copetudo que no sabe nada, ¿no? ¿Tú le dirías estadista a Vicente Fox? No, y desde el principio yo dije, este señor es un señor cerril que fue muy hábil para colarse. ¿Tú le darás estadista a Felipe Calderón? Menos. Sí, nos ha metido en una bronca. En fin, es decir, hemos sido críticos y también somos críticos de López Obrador en algunas cuestiones que no nos parecen. Estoy diciendo lo del presupuesto. ¿Qué estoy diciendo? Es una crítica a López Obrador muy sustentada porque sí se necesita más dinero para la radio pública. Pero eso, mi querido Jorge, tenemos 3 minutos escasos, ¿no? Y tendríamos, nos encantaría conversar contigo muchas horas, por supuesto, para aprender y conocer, pero eso, o sea, además de los presupuestos, los movimientos, los tiempos, los cambios generacionales, la radio pública necesita, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Tiempo, dinero y esfuerzo, como la sección amarilla decía antes. Tiempo para que haya, por ejemplo, más reuniones de los reporteros, los redactores, los comentaristas para planear temas de largo plazo. Dinero, ya lo dije,
y esfuerzo, que todo mundo nos esforcemos más en ser más puntuales en lo que decimos. A veces, yo incluso, nos dejamos llevar por el momento, y no, el momento es importantísimo, pero hay que leer cosas profundas, por ejemplo, libros, tal. Necesitamos una gran biblioteca en reeducación, necesitamos muchas cosas. Y como eso, la soñaba Vasconcelos, Ana Cecilia Terrazas, la gran radio pública como una biblioteca para todas y para todos, ¿no? O como soñaba el propio Brecht, ¿no? Que pudiera ser no nada más un megáfono, ¿verdad?, de la autoridad, sino una cosa de ida y vuelta, que eso pues quizá nunca pueda ser, pero bueno, nos vamos acercando. Mi querido Jorge, creo que se acabó el tiempo. Han puesto el acento en dos personajes aparentemente muy disímbolos, pero fundamentalmente muy certeros, tanto Vasconcelos como Bertolt Brecht. Uno que terminó, desgraciadamente, en el fascismo, Vasconcelos, pero como secretario de Educación fue impecable, y otro que toda su vida fue de izquierda y que ha dicho: lo importante es hacer radio no para muchos, sino para uno que me escuche y tenga la posibilidad de repetir lo que yo dije y hacer una masa más crítica, más amable, más profunda y más divergente de todo lo que está mal. Muy bien, Jorge. Y así abrazamos a Sergio Cabrera entonces, ¿no? A la distancia también, ¿no? Oye, y a ver si tenemos otro programa para platicar específicamente de los noticiarios de Radio Educación, del pulso matutino, del de mediodía y de la noche, que tienen sus características muy específicas y que creo que cumplen funciones importantísimas, a veces infravaloradas por los radioescuchas, pero a veces también polarizadas por el cambio que estamos viviendo y que estamos experimentando. Así que creo que valdría mucho la pena continuar esta conversación en algún otro momento, mi querida Ana Cecilia. Y ya, tan. Ok, así lo tomamos. ¿Te parece? Ya, muchas gracias por este espacio y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Bueno, pues lo invitamos a que se quede en Radio Educación, a que se comunique a audienciasre@cultura.gov.mx, que es el correo electrónico que tenemos para usted. En Twitter estamos como audienciasre y en Facebook todavía existe el Facebook Defensoría de las Audiencias RE. Hasta la próxima. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.